vamos a platicar sobre el nombramiento de Alejandro Díaz de León como nuevo gobernador del Banco de México. De hecho, el más joven en la etapa de autonomía de Banjico en llegar a esta posición. Él es licenciado en Economía por el ITAM y cuenta con una maestría en Administración Pública por parte de la Escuela de Administración de la Universidad de Yale. También ha sido vocal ejecutivo del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado, el pensionista. Cuenta con una carrera profesional de más de 16 años en el Banco de México. De 2011 a 2015 fue titular de la Unidad de Crédito de la Secretaría de Hacienda. En 2015 fue director general del Banco Nacional de Comercio Exterior y desde el 1 de enero es parte de la Junta de Gobierno del Banco Central. Lo tengo en la línea telefónica, le vamos a hacer la entrevista mi compañero Rodrigo Pacheco y yo. Hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal Pascal? ¿Qué tal Rodrigo? Un gusto saludarlos a ustedes de su auditorio. Gracias por estar con nosotros. Bueno, lo primero que tendría que preguntarte es, me imagino que no te imaginabas que tras entrar muy recientemente a la Junta de Gobierno del banco, pues te convertirías en gobernador de Banjico. Bien, la verdad es que esos escenarios es difícil preverlos o imaginarlos. A lo mejor y desde el 91, cuando entré por primera vez al Banco de México como analista, pues uno ve muy lejano el camino a la toma de decisión. En aquel entonces el licenciado Mancera, el director general del banco, antes de la autonomía, y a la gente que tenemos tantos años de conocer y trabajar al banco, pues es un honor y un privilegio el poder estar en la Junta de Gobierno, como su gobernador durante este año y a partir del 1 de diciembre como gobernador, y con mucho entusiasmo para ayudar a la transformación de México. Alejandro, buenos días, gracias por tomar la llamada y preguntarte, Agustín Carstens mencionaba que una de las características que tiene que tener el titular del Banco de México son grandes capacidades de comunicación. ¿Cuál dirías que es el principal reto en esta materia, en comunicar como titular del Banco de México ahora? Yo creo que la comunicación es siempre compleja en la materia de los bancos centrales, porque la política monetaria, los canales de transmisión de la política monetaria son complejos, no son tan tangibles y es difícil explicarlos y comunicarlos. Y yo creo que esto se torna aún más complejo cuando el entorno y los factores de riesgo que uno enfrenta son cambiantes, volátiles y cada vez más inciertos. Entonces, el entorno sobre el cual se ejecuta la política se vuelve complejo de leer, de diagnosticar, y muchas veces las prescripciones de política o las acciones de política del Banco Central se vuelven difíciles de comprender cómo estas medidas tienen estas consecuencias, que es mantener una inflación baja y estable, que es nuestro principal mandato. Entonces, digamos que siempre hay un reto importante en materia de conducción de política monetaria, de explicar qué hacemos, por qué lo hacemos y cómo funcionan estos mecanismos de transmisión, y precisamente yo creo que por ello el doctor Carstens señalaba que ese es uno de los principales retos en materia de política monetaria. Bueno, por supuesto que la Junta de Gobierno y el gobernador deben conducirse de acuerdo con lo que establece la ley, pero aún así me gustaría escuchar cuáles son tus objetivos, qué es lo que quieres comunicar a través de tu gestión como nuevo gobernador del Banco Central, Alejandro. Sí, yo destacaría que el mandato constitucional que tenemos de mantener inflación baja y estable, ese es, digamos, que el eje sobre el cual pivotea todo lo demás. Yo destacaría varios elementos, que la institución es una institución que en la autonomía y en su gobierno corporativo, y en particular en la Junta de Gobierno, tiene gran parte de su fortaleza. No hay decisión importante que tome el Banco de México que no pase por la Junta de Gobierno. El tener este órgano colegiado de 5 miembros, la verdad es que es uno de los principales elementos que distingue el accionar del banco respecto a otras autoridades, y creo que es muy positivo. Entonces, en primer lugar, destacar que es un gobierno corporativo con una Junta de Gobierno colegiada, la que toma las decisiones, y que eso mejora el accionar. Y en segundo lugar, destacaría lo importante que es tener un sistema financiero resistente a choques y sólido. Ese ha sido un trabajo de muchos años, de muchas décadas,
Me tocó en 95, 96 sufrir las angustias en aquel momento asociadas a la crisis bancaria. No hay, digamos que, esfuerzo pequeño por mantener un sistema financiero estable y solvente, y también ese es uno de las finalidades del banco, que es mantener un sistema financiero adecuado, que funcione bien, con beneficios para los consumidores, y también un sistema de pagos eficiente. Me pregunto, Alejandro, si los mercados pues no quieren una señal de dureza antiinflacionaria por parte del banco ahora que tú has tomado posesión. Y te pregunto a ti si en el contexto del anuncio de política monetaria del próximo 14 de diciembre, pues podría haber un aumento de tasas para mandar justamente una señal de ese tipo y darle credibilidad a la institución. Yo te diría que el Banco de México, y sobre todo en los últimos meses que han sido tan volátiles, o sea, lo que ha destacado son varios elementos. Uno, hemos enfrentado choques que han dado lugar a un incremento muy importante de la inflación. Tenemos que tomar una postura monetaria que conduzca a la inflación lo antes posible a una trayectoria que converja a la meta. Y hemos planteado, y de hecho en el informe trimestral que publicamos la semana pasada, viene la trayectoria de desinflación que prevé el banco. Entonces tenemos, por así decirlo, una ruta y un camino, una trayectoria de desinflación. El mercado lo conoce, y es muy importante que también el mercado tenga la confianza de que el Banco Central va a tomar las acciones necesarias para que esa trayectoria se materialice. Hemos tratado, precisamente por la incertidumbre que hay en estas últimas semanas, en estos últimos meses, de no tratar de adelantar las decisiones de política monetaria o dar una guianza o una guía muy precisa sobre qué vamos a hacer en el futuro, porque la información y los datos han cambiado de manera importante. Entonces, en ese sentido, es que hemos reiterado que estaremos analizando la información más reciente, tanto de inflación, las presiones sobre inflación, las condiciones del mercado, las condiciones de tasas de interés en el exterior y en particular asociadas a la Reserva Federal, así como la formación de precios en general y de expectativas de inflación. Todo esto lo estaremos revisando de manera muy acuciosa en las próximas semanas de cara a la decisión de política monetaria de diciembre. Alejandro, y vinculado a la inflación, una de las discusiones relevantes que hemos tenido en estos meses, bueno, desde hace incluso algunos años, tiene que ver con el salario mínimo. ¿Cuál es tu visión con respecto a esto que hemos visto, el aumento que ya se dio, que finalmente pues puede sumar a las presiones inflacionarias, y lo que pueda ocurrir a más tardar a finales de abril, que es lo que se definió en la CONASAMI? Desde el Banco Central, ¿cómo se ve el tema de los salarios mínimos? Bueno, el Banco Central, como mandato, que es mantener el poder adquisitivo de la moneda, está muy ligado a que haya ganancias en términos reales en los salarios. En estricto sentido, el cumplimiento del mandato del banco está muy alineado con el que se presenten incrementos en los salarios reales de manera sostenible. Ahora, ¿cuáles son las condiciones de determinación de salarios y en particular de los mínimos que es importante? Y el banco ha destacado que para que el alza en los salarios no se traslade y sea una presión de costos, que se traslade en inflación y que eventualmente revierta la ganancia en los salarios reales, tiene que ir aparejada de las ganancias de productividad de la mano de obra. En la medida en la que los incrementos salariales reflejen la productividad del factor trabajo, por así decirlo, eso permite que no se convierta ese incremento salarial en una presión de costos sobre la economía. Es por ello que el banco siempre ha dado el mensaje de que en la medida en que las revisiones salariales estén mejor alineadas a las ganancias en productividad, en ese sentido serán más sostenibles y no darán lugar a presiones inflacionarias. En particular en esta del salario mínimo, consideramos que el efecto que puede tener sobre la inflación se presentará tanto en este año como en el siguiente, porque en esta ocasión el incremento se va a dar a partir del 1 de diciembre. Entonces va a haber un mes en el cual parte de los efectos se van a sentir todavía desde este año. Si bien es un efecto moderado, consideramos que es importante que las revisiones salariales guarden esta congruencia con las ganancias en productividad. Alejandro, ¿te incomoda que el peso, de acuerdo con algunas versiones, se encuentre subvaluado respecto
de lo que debería ser su valor de equilibrio en los mercados? Yo creo que en cuanto al tema de evaluación del tipo de cambio, siempre es muy difícil poder decir que está subvaluado o sobrevaluado. Y me explico. Normalmente el tipo de cambio refleja dos grandes cosas. Una es las condiciones que nosotros llamamos fundamentales en la economía, es decir, productividad, condiciones monetarias, fiscales, etcétera, pero también la incertidumbre o los factores de riesgo asociados a esos elementos. Entonces, muchas veces la gente tiende a decir que está subvaluada la moneda cuando los fundamentales son sólidos y son las primas de riesgo las que están dando lugar a que se deprecie el tipo de cambio. Pero realmente no es que no sea una condición de equilibrio en el mercado ese nivel del tipo de cambio. Obviamente, cuando esos factores de riesgo disminuyan, se eliminen o desaparezcan, pues podría haber una apreciación y podría haber un fortalecimiento de la moneda. Pero creo que es muy difícil poder decir con precisión si está subvaluado o sobrevaluado el tipo de cambio, pues por esta consideración de que el mercado es líquido, es profundo, funciona bien, ha funcionado bien, y creo que refleja estos dos grandes conjuntos de cosas, tanto las fundamentales como los riesgos asociados a dichas variables. Por otro lado, preguntarte, Alejandro, estamos viendo hoy, por ejemplo, las bitcoins están cotizando arriba de los $10,000, es un fenómeno extraordinario, más allá del caso específico de esta criptomoneda. ¿Cuál es tu visión con respecto al fintech? Porque tiene varias ramificaciones y en la ley que hoy está en el Senado, pues ha tenido un insumo muy importante de parte del Banco Central, con la tecnología como un fenómeno que está transformando incluso pues la unidad de cambio a nivel mundial. ¿Cuál es tu visión de la tecnología y del fintech específicamente? Yo creo que las tecnologías de información y aplicadas a los servicios financieros son una gran oportunidad para cerrar la brecha que tenemos en cuanto a acceso y disponibilidad de servicios financieros para una amplia gama de la población. Y yo creo que es muy importante, y ese es uno de los objetivos de la ley FinTech, que se cierre esa brecha y que se acerquen estos servicios a una población cada vez más amplia y que se haga sobre una base de seguridad. Y seguridad en dos dimensiones. Una es a nivel sistémico, es decir, que no se estén generando riesgos o vulnerabilidades que pudieran afectar al sistema financiero en su conjunto, y que también se dé de manera segura de cara a los consumidores, es decir, que sean instituciones serias, con reglas del juego claras, las que estén ofreciendo estos servicios al público en general, y creo que ese es uno de los objetivos claros de la ley FinTech. Ahora, en cuanto al tema de las monedas virtuales, Bitcoin o algunas de las otras, que ya hay muchas que están ya disponibles, diría lo siguiente: hay dos grandes características de este tipo de llamadas monedas. Una es su potencia como medio de pago, y pueden hacer, en este sentido, bajar costos de transacción en algunos pagos y en algunas transferencias, y esa creo que es una parte importante de la tecnología como un factor para reducir costos en estos medios de pago. Y la otra es como una moneda y resguardo de valor, que yo creo que ahí es importante no confundirlo con una moneda. Una moneda suele tener lo que llamamos poder liberatorio y amplia aceptación, y este tipo de activos no lo tiene. En ese sentido se parece más a una inversión en una materia prima como el oro o en algún otro commodity. Alejandro, por último, como es evidente, hay elecciones presidenciales en México el próximo año, y me gustaría presentarte ante una situación hipotética. ¿Qué pasaría si el nuevo presidente pues le requiere a la Secretaría de Hacienda, utilizando la mayoría que tiene Hacienda en la Comisión de Cambios, abandonar la libre flotación? ¿Tú qué harías como gobernador del Banco Central? ¿Qué harías ante esa situación? E insisto, es una situación hipotética. Bueno, yo te diría que por regla general es siempre complicado hablar de escenarios hipotéticos. Yo creo que la libre flotación le ha servido bien a México, le ha servido bien ya de muchos años. Yo creo que uno no puede entender cómo México ha podido combinar todos estos choques que hemos tenido en los últimos 2 años, y con una economía que se ha mantenido en crecimiento, sin las características que tiene el tipo de cambio de libre flotación y de variable de ajuste de estos choques. La obligación del Banco Central es destacar siempre, en todo momento,
las características de las diferentes variables en la economía que sentimos que son parte fundamental de el anclaje macroeconómico. Uno de ellos es la libre flotación. Yo inclusive diría que la mejor prueba de la utilidad de la libre flotación lo tenemos ahora en Europa con los retos que ha tenido la zona euro. Yo digo que muchas de esas economías con una muy buena intención fijaron sus monedas, pero ha resultado ser mucho más costoso mantener esa unión de lo que habían imaginado, y yo creo que la libre flotación en nuestro caso ha sido muy útil para poder enfrentar choques adversos de magnitud muy importante sin afectar a la actividad productiva o afectando en lo menos posible al crecimiento. Pues Alejandro Díaz de León, te agradezco mucho esta primera entrevista con nosotros, ya en calidad de gobernador del Banco de México. Ojalá podamos mantener el contacto sobre los temas que seguramente pues requerirán de tu punto de vista, y sería un enorme gusto para nosotros. Con muchísimo gusto, a la orden, y un saludo. Muchas gracias, Pascal y Rodrigo. Gracias, muy amable. Gracias, Rodrigo. Alejandro. Pues ahí escuchamos al nuevo gobernador del Banco de México, Pascal, importante porque además en el mundo está habiendo cambios. Ya platicábamos desde ayer, Jerome Powell compareció ante el Congreso de los Estados Unidos, lo resolvió con soltura su comparecencia, pero vaya que nos enfrentaremos a escenarios que quizás requieren recetas innovadoras, digamos, en escenarios inéditos que podamos vivir, como puede ser el final del Telecano, lo que ya ahora preguntabas, que también no lo podemos quitar de la mesa. Muy bien, Rodrigo, muchas gracias. Gracias.